Ya estamos comenzando esta nueva edición de este Rat Pack aniversario. 10 años cumple, pero desde Radio 10 años cumple el Rat Pack y decidimos proyectar con nuestras editoras qué es lo que va a pasar en los siguientes 10 años, tal vez, 10 meses, 10 años para atrás, 10 años para adelante. 10 años, una cifra cabalística que en una sociedad obsesionada con el sistema métrico decimal, como dice un amigo mío, corresponde conmemorar y celebrar, y lo hacemos hoy con Carmen Gloria López. ¿Cómo estás, Yoya? Muy bien, muchas gracias. Y con Paloma Ávila. ¿Cómo estás, Paloma? Feliz de verlos. Excelente. ¿De qué vamos a hablar hoy, Carmen Gloria López? ¿De qué es el tema de la mujer y el género en estos 10 años? Lo que avanzamos en los 10 que pasamos, los desafíos que vienen, las amenazas que vienen. ¿Hemos ganado o hemos perdido? Vale. ¿Viene la década de los hombres? Vamos a ver qué pasa. Pero entonces, 10 para atrás, 10 para adelante. Paloma Ávila, ¿de qué hablamos hoy? Hoy hablaremos de la revolución de las máquinas. Quiero hablar de esta historia vertiginosa que ha sido, de hecho, la última década en el universo de la inteligencia artificial, de cómo pasamos de relacionarnos con las máquinas de una forma muy utilitaria, como si fuera nuestro secador de pelo, no sé, siendo nosotros siempre los amos y señores, y preguntarnos ahora, juntos, si esa imagen es solo la postal de nuestra edad de la inocencia, cuando en el futuro cercano tal vez ellas nos puedan dominar. Caramba. Ya, pues partamos con lo del feminismo, que claro, hace 10 años cuando partimos, el 2015, estaba literalmente en la cresta de la ola. Fue el año del Me Too, el 2015, ¿no? Fue el 2017. Un poquito antes. Sí, un poquito sí, antes. Es divertido, porque mira, 10 años yo encuentro que históricamente es nada, si uno lo piensa. Sobre todo a medida que uno envejece. Exacto. Qué impresionante eso, ¿no? Sí. Yo me acordé que hace 10 años me nombraron la primera directora ejecutiva de TVN. Eso pasó hace 10 años. Eso pasó y... ¿10 años ya? 10 años. Increíble. Y después de eso vinieron 2. Yo era la primera y fue como el tema de la primera. Después fueron otros temas, pero bueno. 2 mujeres. Claro, después de mí. O sea, ya ha habido 3. ¿La primera mujer? La primera mujer. De TVN, pues sí. En el 13 había habido 2 antes. La Mercedes Duich y la Eliana Rosa. La Eliana Rosa, sí. Mira qué bueno. Así que, pero bueno, como en todas las cosas, cuando uno revisa hay como una capa simbólica que tiene que ver con lo que uno percibe, lo que uno recuerda, así, etcétera. Y otra, que por ejemplo, que hablamos de género hoy, distinto al 2014. O sea, hay muy poca gente que uno dice, hoy estamos hablando de temas de género y cree que estamos hablando del té vinil y la popelina y el algodón. De los gobelinos. Claro, exactamente. A nivel de caricatura, algunos dirían que fue la década en que a las mujeres les dio por salir con las pechugas al aire a la calle, ¿no? Que es la caricatura que más a veces, por lo menos me tiran a mí a veces en las comidas. Y en otro extremo, algunos creen que es la década donde estuvimos a punto de derrocar al patriarcado. Pero hay otra capa donde están los datos, las estadísticas, las instituciones, las leyes, y ahí es donde yo sentí cuando revisé esto que había pasado mucho más de 10 años. Viajemos al 2014 y ahí el Guardian asegura que, dice, ese año es el año en que las voces de las mujeres ganaron legitimidad y autoridad. La revista Time dijo que ese año era el mejor año de las mujeres desde el principio de los tiempos. La mayoría titula esta década como la cuarta ola. Las olas no son tan... Nada en la historia tiene una línea tan recta, otros le dicen tercera, pero la mayoría le dice cuarta ola. Y lo que sabemos es que es una década donde los movimientos de las mujeres y los temas que tuvieron que ver con las mujeres y también con las diversidades sexuales agarraron una fuerza que no habían tenido ni en los 80 ni en la primera década del 2000. La frase Me Too, por la que me preguntaba, fue usada en MySpace en el 2006 por primera vez. 2006. MySpace, sí. MySpace, que era una plataforma. Duró más que MySpace. Sí, literal. Sí, literal. Tuvo mejor vejez. Pero se propagó el 2017. Se intercambiaban archivos, básicamente. Sí, de música, claro. Principalmente de música. ¿Sí? ¿O foto? MySpace. No me acuerdo mucho. Muchos artistas se han conocido. Yo era muy MySpace, chica en ese tiempo. Yo también diría que era de música. Sí. Bueno, pero explota la ola del Me Too con las acusaciones contra Harvey Weinstein en el 2017, es eso. Y explota esto y varias mujeres, principalmente del mundo occidental, empiezan a relatar en redes sociales sus experiencias personales y de abuso sexual. Pero en el 2015, ahí nació Tele 13 Radio, ¿no? El 15 o el 14. 2015, por eso. Son 10 años. Por eso, el 2015 el Me Too todavía no reventaba. Cuando nacía Tele 13 Radio y era un pequeño bebé, solo se vislumbraba al fondo del horizonte esta ola. Ese año, el diario El País eligió los grandes momentos del feminismo y teníamos un feminismo, como yo diría, bien buena onda. Destacaban la entrevista de Emma Watson a Malala,
una de las figuras de ese tiempo era Malala, si lo recuerdan, donde el tema acá era la pro-igualdad de oportunidades y educación para hombres y mujeres. Jennifer Lawrence apareció escribiendo un ensayo que se llamaba ¿Qué he hecho yo que no han hecho ellos?, donde puso el tema de la brecha salarial en Hollywood. En los Globos de Oro está este discurso que se ha viralizado ahora también de Tina Fey y Amy Poehler, donde se reían porque decían todo el currículum de Amal Clooney para decir, bueno, y ahora vamos a premiar a su marido. Buenísimo. George Clooney, Extraordinario. Es que eso fue una gran dupla de conducción del Globos de Oro a propósito. Sí, ¿no es cierto? Sí, estuvo muy buena. Sí. Bueno, y también destacaba el país ese día que ya, pero las los mujeres tiempos daban para que eso fuera la noticia. no solo chistoso, Ah, claro. no solo buena televisión, sino que además fuera una llamada de atención. Exacto, una manifestación, digamos. Exacto, un pequeño ¿no? remesoncito. Daban los tiempos como para eso, porque no sé si ahora y no sé si 10 años antes del 2015. Sí. Sí, exactamente. Lo otro que destacaban y que ya es mucho más común y lo estamos viendo mucho más seguido, pero es interesante decir que era gran noticia, es que había mujeres ocupando roles protagónicos que habían sido exclusivos de hombres, como Charlize Theron en Mad Max y Daisy Ridley en El despertar de la Guerra de las Galaxias. Claro, el imaginario también había. Sí, claro. Y en detalles como más nimios, hasta el 2015 se usó la famosa Manicam, donde las actrices tenían que meter la mano y contar quién les había hecho las uñas. No solo se acabó la Manicam, sino que ahora en la alfombra roja le preguntan a hombres y mujeres quién los vistió. ¿Quién los vistió? El calendario Pirelli abandonó a las mujeres en ropa interior el 2015 y destacó como a mujeres que habían hecho algo aparte de su belleza en una foto en blanco y negro. Y cuando explota el Me Too, que 2 años después, el 2017, el hashtag es utilizado por casi 5 millones de personas durante las primeras 24 horas. No se salvó nadie. Acá cundieron las denuncias de abuso sexual, violencia, acoso en el mundo de la política, de la música, de las ciencias, de la academia, de la Fuerza Armada. Y fue el nacimiento de las peligrosas y polémicas funas que han tomado una forma bastante discutible 10 años después, ¿no? Claro. Quizás sí es uno de los aspectos más... Sí. Controvertido. Más controvertido, ¿no? Sí. Y quizá una de las herencias, yo creo, personalmente, más nefastas. Pero el Me Too fue una especie de basta ya, hemos aguantado demasiado, que pasó rápidamente de las redes sociales a las calles en Latinoamérica bajo la frase ni una menos. Y nuestro peak, nuestro hito que todos recuerdan es el Mayo Feminista de 2018, que es el gran hito de esta década pasada. Es esa marcha, una de las más multitudinarias, en que miles de mujeres salen a la calle con fuerza y en algunos casos con una violencia que tampoco se había visto, gritando cosas como nos matan y nos violan y nadie dice nada. Me ahorré la primera parte porque ella tiene un garabato. Y también al macho femicida queremos ver arder. Aquí estamos viendo a unas mujeres con un poco más de rabia que exigen el fin de la violencia de género y sobre todo muy centrado en la discriminación de las instituciones académicas y la educación sexista. Es el año del asesinato de Ámbar, esta pequeña niña, y del caso de Nabila Rifo. ¿Te acuerdas que le habían sacado los ojos poco antes? Es que todo era muy violento. Muy ¿no? violento. Importante comprender el contexto en el que todo ocurría. Sí. Aunque ese contexto está todo el rato en el fondo. Eso te iba a decir que sigue igual, pero bueno. El movimiento feminista chileno hace noticia internacional. Me puse a revisar los diarios de ese mes y la revolución feminista llega a Chile como titular en La Vanguardia, en La Nación Argentina, etc. En la Academ del 2018 de ese año, después de todas estas manifestaciones, el 69% de las mujeres se manifiesta a favor de esta salida a las calles. Al interior de las universidades se forman direcciones, mesas, programas de género, mucho consejo, estudiantes, profesores, para tratar de entender lo que está pasando. Un año después vienen las tesis, que en medio ya de nuestro estallido social exportan al mundo entero su himno de El violador eres tú. ¿Las tesis aparecen antes del estallido o durante el estallido? Durante. ¿Sí? Durante. Así públicamente, digamos, ¿no? Porque venía adelante el grupo. Yo creo que durante, sí. Yo creo que durante porque hacen como un pequeño intermedio musical de la violencia. ¿Te acuerdas que por un minuto se habló de que esta irrupción había como un poquito calmado los ánimos? Hay una nota muy buena en Tele 13 de ese año, perdón, del año siguiente, donde una mujer en el 2020 dice:
por primera vez tenemos fuerza. Antes estábamos demasiado separadas. O sea, esta mujer de 70 años que ha visto varias olas feministas, siente y percibe y resume que es esta sensación de unión de muchos grupos que habían estado bastante divididos y que ahora están de nuevo un poco divididos, se estaban uniendo, ¿no? Y con esa fuerza actuaron. Quizás la mayor herencia de este 2018, sobre todo, es la ley 21.369, que es la que reguló el acoso y la violencia de género en las universidades y los institutos profesionales, que exigió, entre otras cosas, escribir protocolos, abrir oficinas de denuncia y reparación a las víctimas, hacer talleres para explicar prejuicios, estereotipos, sesgos de género, ¿no? Explicarle a los estudiantes y sobre todo a los profesores qué era el género, qué era el feminismo, las diversidades sexuales, de qué se trataba el consentimiento, etc. Tanto es así que entre el 2015 y el 2020, la Universidad de Chile, la UDP, la Católica, la USACH, instalan direcciones de equidad de género en sus universidades, una nueva dirección académica con todo el aparato que eso significa. Empiezan a alcanzar paridad varios consejos directivos, decanatura, consejos. Yo diría que del 2018-2019 en adelante pasa a ser una consideración importante tener mujeres en puestos de liderazgo, aunque sea para la foto en el diario. O sea, le empieza a preocupar esto a las empresas, a las universidades, a las distintas instituciones. Se empiezan a revisar bibliografía y se trata de ahondar en las discriminaciones. Le costó al movimiento en este punto salir un poco del tema de la violencia para entrar a las discriminaciones un poco más sutiles como las lecturas que se exigían obligatorias. Bueno, la pandemia interrumpe las manifestaciones callejeras, pero los avances siguen, ¿eh? Yo quiero decir que a nivel legislativo se recogieron varias demandas feministas. Hablaba con Alejandra Sepúlveda, que primero fue directora y después presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer y que ha estado metida en el lobby de varias de estas leyes, y recordaba la ley de cuotas para la representación política, que logró subir nuestras elecciones en 7 puntos porcentuales. Veníamos avanzando de 1,6, pasamos de 19 a 35 diputadas, de un 6, impacto muy claro. Muy claro. Luego vino la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, que le ha cambiado la vida a muchas mujeres, y es el tema de la ley Papito Corazón. Esto ¿se acuerdan? Y que entró en vigencia el 2023. Y que es muy valorado, porque la injusticia era muy grande también. Exactamente. Entonces, muchas mujeres que hoy día pueden incluso como reimpulsarse, han tenido que financiar solas sus casas, así que... Así es, yo creo que es una de las leyes que, como en términos de cambiar la vida cotidiana de las mujeres, ha sido la de más alto impacto. El otro logro, hay otra, que acabamos de promulgar el año pasado, que es la Ley de Violencia Integral, que también estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y es más específica. Yo creo que el logro que aún no está expresado, pero que está ya en la discusión legislativa, y yo creo que es una de las últimas fases de este movimiento, es visibilizar y hacer conciencia sobre la carga que significa el cuidado de otros, niños o adultos mayores. ¿Te acuerdas que Comunidad Mujer y Juntas en Acción en 2020 calcularon a qué porcentaje del PIB correspondía todo ese esfuerzo? Y el ministro de Economía lo cita habitualmente. Sí, 22% del PIB. Y lo más impresionante del estudio en realidad era cómo constatar que nuestro sistema económico no funciona sin esa labor. Lo sostiene. Exactamente. En las buenas noticias, más bien a nivel internacional, yo creo que las cosas que hay que destacar son que en estos 10 años subió increíblemente el número de mujeres que asisten a enseñanza media. Se cerró completamente. Sí, se cerró completamente. Que asisten. Se cerró completamente la brecha que había con los hombres. O sea, la educación media está disponible para hombres y mujeres por igual hoy. Se cerró esa brecha de disposición. Vayan o no, bueno, aquí sabemos que hay algunos países pero con la excepciones. matrícula está ahí. Está ahí. Qué impresionante, no lo habría pensado. Yo tampoco, sí, Sí. increíble. Sí. Y por otro lado, la mortalidad materna, que es otra muy buena noticia para nosotras las mujeres, disminuyó en un 10% en el mundo. Sabemos las cosas que siguen pendientes. Las cifras de femicidio no han retrocedido a pesar de todo esto. Claro, la mortalidad materna en el nacimiento. Claro, exacto. Aclaremos. La Momento del otra, parto, la claro. otra crece habitualmente. Exactamente. Los beneficios de cuidado de crianza siguen asociados a nosotros con leyes que son discriminadoras positiva pero negativamente al final, como la ley de Sala Cuna que tenemos, etcétera. Falta la ley del Sistema Nacional de Cuidado, que son temas urgentes. Seguimos con baja representación política y con baja participación laboral, que depende un poco de sacar estas otras leyes, pero la representación política enfrenta una amenaza, porque esta ley de 2017 se nos acaba, nos queda una sola elección con cuotas de entrada.
Claro, porque era transitoria. Exactamente, era transitoria. Entonces, ¿qué sistema vamos a elegir para asegurar que siga aumentando la representación femenina? ¿Va a haber un apoyo transversal como la otra vez para cuotas de entrada, para renovar para las próximas elecciones? Claro, los partidos que no sigan en eso serán castigados electoralmente. Eso, exactamente. Y bueno, sabemos que vienen, y lo hablamos aquí hace unos días, grupos reaccionarios a todo esto. Podríamos retroceder lo avanzado. Sabemos que nadie cede voluntariamente espacios de poder, que cualquiera resiente el fin de un subsidio, aunque sea un subsidio cultural que han tenido los hombres por siglos al competir solo entre ellos. El cambio cultural de pasar de ser el dominador a ser un igual y tener que negociar en la casa cosas que a lo mejor antes eran órdenes, ha puesto en una situación frágil a parejas y a muchos jóvenes, algunos de los cuales forman parte de estos grupos que siguen a Andrew Tate, y que vimos a los más pequeños reflejados en adolescencia, ¿no es cierto? Son jóvenes heridos que les ha costado encontrar su lugar. Que es el misógino que nombran en adolescencia, Sí, Andrew Tate, ¿no? sí, exactamente. Para que la gente se haga la referencia. Porque no es un nombre tan conocido, pero es un líder. Es un líder de los grupos más extremos, digamos, ultramachistas, sí. Exactamente. Me llamó la atención porque ayer escuché a Vera Papisova en CNN, que es una periodista del Cosmopolitan, que durante un año se dedicó a salir con hombres de ultraderecha en Nueva York. Todo esto para hacer un reportaje para la revista. Ya. Undercover, exactamente. Y creo que ella resume un poco lo que estamos viendo en estos grupos que todavía son muy extremos y que no hay que generalizar. Dijo ella a CNN, son los hombres más inseguros que he conocido, que no saben bien lo que son, ni dónde, ni cómo pararse en la vida. Solo siguen a medios independientes que tienen que ver con sus algoritmos y a ningún medio oficial, medios independientes relacionados con la manósfera. The Manosphere se llaman todos los sitios antifeministas y antidiversidad sexual que están en Internet y que están como un que poco también es conectados aludida entre sí. en la misma serie En adolescencia. Claro. Así es. Medios oficiales que en esa jerga significa medios como nosotros, digamos. Claro, o sea, medios tradicionales. tradicionales, exactamente. Claro. Tradicionales, eso quise estos decir. medios alternativos que... Exactamente, que uno no sabe si es un medio o son dos señores que están escribiendo en su casa. Siguen también a muchos influencers de la UFC. Aquí hay un movimiento muy potente, cultural, alrededor de la UFC, que es la lucha libre, está todo vale. Ya. ¿Ya? A quienes definen ellos como gladiadores modernos y los hombres que les gustaría ser, ¿no? El único grupo de apoyo dice que es una mezcla de deporte con espectáculo. con O sea, espectáculo. hay que Pero se asumir pegan de que hay verdad. No, se pegan Sí, claro. más o menos de verdad, pero... Es como- o sea, Pero yo veo que Sí, sangran. es hay bastante fuerza show. física, Es bastante pero show. con harto show. O sea, Sí. pero lo digo lo del espectáculo porque es parte de lo que está impostado en ese ser hombre. Sí, exactamente. Ah, como, o sea, como la caricatura no de la... existe. Sí, no existe. No existe. Es como querer ser Superman. Sí, exactamente. Son personajes. Y están siempre enojados y siempre se quieren pegar antes de la ¿Cachai? pelea. Sí, es verdad, es O sea, verdad. querer ser eso es querer ser una impostación. Es una Sí. cosa muy rara. Brillantes y musculosos. Y lo que le llamó Bueno, la atención a la brillante, sí. Lo que le llamó la atención a la periodista también es que el grupo de apoyo que tienen estos hombres es digital, es virtual. Están No tienen solos. un grupo de apoyo a quien digamos, hola compadre, ¿cómo estás? Y te tengo que contar una historia triste. Uno de ellos la llevó a una reunión política donde la principal conversación de la reunión era sobre cómo reentrenar a las mujeres, a sus esposas y a sus novias, siguiendo los consejos de Andrew Tate. Y la periodista dice, al final de la entrevista a CNN, que es muy buena, dice, me sorprendí porque más que un proyecto político me di cuenta que estos hombres necesitaban terapia. Pareciera entonces que la próxima década es la década de los hombres. María Gaba, que dirige la Dirección de Género de la Universidad Diego Portales, me decía que el logro de la próxima década, el logro de la lucha de género y de la igualdad debiera sumar a los hombres. Que salgan de la banca, me dijo, que no sigan como observadores estupefactos de esta revolución, sino que se sumen a ella con el alivio de no tener que ser siempre fuertes, poderosos y dominantes. ¿Retrocederemos si toman fuerza los grupos reaccionarios? O, como me aseguró la misma Mariana Gaba, no, ya hay un logro cultural que no será fácil de borrar. Solo a favor de los hombres, te doy la palabra al tiro, Paloma, pero hubo un momento en estos 10 años, en todo este tiempo, en que no era fácil intervenir en este debate, Es verdad. desde la masculinidad. Si tú me preguntas a mí, yo creo que uno de los grandes problemas del feminismo y de las cosas que me
pasó a mí en las mismas marchas de estos años que estoy mencionando, fue que no dejaran ni participar a los hombres en la marcha. O sea, que cuando aparecía uno, fuera, todos le empezaban a gritar. Y yo creo que fue el error que cometió una parte del movimiento de derechos civiles raciales en Estados Unidos cuando dijo las marchas de los negros son de los negros y que los blancos se vayan. Y Martin Luther King y toda su onda era un poco al revés, ¿no? Era como esta lucha de todos juntos. O sea, y yo, por lo menos que me declaro una feminista, soy una feminista convencida de que está o todos juntos o no resulta. Porque además si no, no avanza. No, si no, no avanza y si no, además que nos tenemos que liberar todos de estos estereotipos, claro. Mujeres y hombres. Y estas son como unas cadenas muy antiguas que tenemos amarradas en los pies. Agreed. Esto es muy impresionante. Pero tal vez a lo mejor yo soy más optimista que tú, pero creo que se instaló como una nueva meseta cultural, es decir, como que hubiéramos subido 3 escalones o 3 pisos, elige la metáfora que quieras, digamos, y es muy difícil bajarlos, principalmente porque para nuestros hijos, yo tengo hijos un poco más chicos que tú, esto es como el aire. Es verdad. Esto no es una... y un aire mucho más limpio del que probablemente respiremos, un aire probablemente más crítico de las funas, por ejemplo, o el sectarismo, pero el aire. Sí, es verdad. Así lo veo yo por lo menos. Así es lo que experimento. Como el básico, sí. Yo tengo la misma optimista que tú hasta que veo estos grupos un poco extremos o veo a Trump entrando el otro día al UFC mismo y sacando una cantidad de aplausos o Milei suspendiendo el Ministerio de la Mujer. Es como, pero yo igual creo que tú, yo creo que se avanza en 3 pasos y como máximo retrocedemos 1, pero los 3 no los vamos a retroceder. Eso creo. ¿Paloma? ¿Qué crees tú, Paloma? ¿Eres optimista o pesimista? Yo tengo mucho miedo de cuál es mi algoritmo, ¿no? De si solo estoy mirando el lugar donde el mundo de verdad cambió. Esa es mi única pregunta más profunda, pero por supuesto, más que optimista, tengo esperanza en la humanidad. Bien. No, pues esa frase hay que irse al corte, ¿no? Sí, claro. Paloma Ávila y por Carmen suerte Gloria no vino López. el Quique porque me habría discutido. Habría dicho, quizás qué barbaridad. Quizás qué barbaridad se habría acabado todo el minuto épico. Toda la épica. Pero aquí que también lo necesitamos en esta lucha feminista. Así que no, eso sí. No, yo digo por la esperanza de la humanidad. Rat Pack de aniversario. Hacemos con Paloma Ávila y Carmen Gloria López en esta edición aquí en Tele 13 Radio. Continuamos en esta edición especial de Rat Pack aniversario. 10 años hacia atrás, 10 años hacia adelante. En el punto medio celebramos 10 años de Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago. Hoy con Carmen Gloria López y con Paloma Ávila, que nos propone para esta segunda parte de este capítulo de aniversario del Rat Pack esta idea de la revolución de las máquinas. Sí. Al inicio yo les decía esto de que en algún momento uno decía, máquinas, mi secador, mi máquina electrónica, como las máquinas, una cosa que yo uso y que está a mi servicio, pero de pronto como que hay que volver a mirarlas y saber de qué estamos hablando. Pero para comenzar, quiero traer a nuestro encuentro un personaje mítico. Su nombre es Ettore Majorana. ¿Han oído hablar de él? No. Es un personaje que integró el grupo de Roma, un grupo de físicos dirigidos por Enrico Fermi, que fue uno de los padres de la física que finalmente terminó en la bomba nuclear. Es un personaje muy importante en la física. Hizo grandes aportes a la física teórica, a la física experimental. Y él organizó un grupo de científicos en Italia para tratar de que su país recuperara la relevancia que había tenido históricamente en el desarrollo de la física. Lo digo, una buena idea, yo creo que aquí podría. Buena idea. Bueno, Ettore era parte de este grupo y se había convertido en ese momento muy joven en una verdadera leyenda por 2 razones. Primero, es que desapareció en 1938 luego de subir un barco en Nápoles y dejó una carta enigmática que decía: esto no es lo que parece. Nunca más se supo de él. Algunos dicen que se fue a vivir a un monasterio, otros dicen que fue raptado. Incluso hay unas teorías en internet que dicen que fue raptado por los extraterrestres. Y la segunda razón por la que fue... Why not? Why not? Sí. Porque ustedes pertenecen al grupo de I Want to Believe. Sí, pues, obvio. Por una Pero no cosa sé de si probabilidad. tanto, ya. Bueno, sí, claro. Es una probabilidad. Y la segunda razón por la que fue bien conocido es que él es el padre de esta idea de la partícula y la antipartícula.
que en la física hay un experimento en el que si uno tiene la nada, el vacío mismo, de pronto tú tienes una partícula positiva y una negativa, un electrón y un positrón. Ustedes no crean que yo sé esto, lo aprendí para este Rat Pack, ¿ya? Que son una negativa y una positiva, y durante un segundo esas partículas existen al mismo tiempo y después colapsan. Entonces son al mismo tiempo dos cosas, ¿ya? Entonces este personaje al inicio del siglo crea esta idea de la partícula y la antipartícula y va y desaparece. Hasta aquí quedamos. En el 38. Lo cierto es que su nombre... Se fue harto más atrás que el aniversario, ¿eh? No, pero es que esta es la parte literaria de nuestro Sí, está bien, aniversario. me parece excelente, estoy aprendiendo mucho. Su nombre reaparece en papers muy sofisticados de física cuántica, en esa conversación donde las partículas pueden ser la cosa y su opuesto al mismo tiempo. Dejo esto ahí porque estamos hoy en un momentum, porque no es este año, sino que estamos en un momentum hace ya al menos una década, donde tal vez la frase más sensata que tenemos que tener en mente es: nada es lo que parece. Y les voy a contar algunas anécdotas que parecen realmente islotes en un océano de avances en este campo, que dan cuenta de los saltos impactantes que se ha vivido en el universo de la inteligencia artificial, de la ciencia, de las máquinas, y que no nos enteramos demasiado. Bueno, hace apenas 10 años la inteligencia artificial era una promesa, no era una revolución. Era una promesa lejana, o al menos eso parecía, era lo que sentíamos. Un puñado de científicos liderados por Geoffrey Hinton, hoy Nobel de Física, por su aporte en la posibilidad de predecir las proteínas. ¿Se acuerdan que lo vimos en el Rat Pack el año pasado? ¿Cómo olvidarlo, Paloma? En esa época este personaje perfeccionaba modelos que le permitían que el aprendizaje automático se diera en las máquinas basado en redes neuronales. Eran tiempos en que esto ocurría en un laboratorio. Años de teorías, de papers y de mucha fe en que las máquinas pudieran hacer algo más. En ese momento lo que se esperaba que la máquina era que pudiera, por ejemplo, reconocer números. O sea, como cosas que hoy día decís como reconocer un número. Básico, pero bueno. No, Ya interesante. en ese momento, sí, po. Pero es que en ese momento tú tenías respecto de la máquina la expectativa del secador. O sea, si reconocía un número igual era increíble. Bueno, ya. Y acá Más de lo que varios amigos míos pueden hacer. Y acá viene el primer granito sí, de estos 10 años, que es casi 10 años, 9 años, que es AlphaGo. En 2016, la compañía DeepMind demostró que una máquina podía vencer al campeón mundial del juego más complejo del mundo, el Go. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Pero espérate un poco, el 2016, ¿el iPhone es una máquina? ¿El iPhone? Nuestros teléfonos Sí, inteligentes son máquinas, ya. Obvio. Ya. Claro. Y hacían cosas que igual eran sorprendentes para nosotros en este momento. Pero esto es un salto realmente enorme, porque lo que logró la máquina entrenada por DeepMind era que la máquina venciera al mejor jugador de Go. Para los que no lo saben, el Go es como un juego mucho, mucho más complejo que el ajedrez, porque tiene más piezas, tiene más variables y por lo tanto la cantidad de posibilidades de juego que tiene son muchas y es como para gente como superdotada. Por eso se sabe tan poco. Y aquí entra el concepto del machine learning como entrenamiento de esas máquinas. Claro. O sea, siempre, todo acá la cama de todo lo que les estoy contando es el machine learning que ya estaba avanzando, pero para nosotros era yo le doy una instrucción y le digo apréndete este libro y la máquina se lo aprende ya. Pero esta máquina logra vencer a este jugador no por fuerza bruta, sino por intuición probabilística. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer Maniac de Benjamin Labatut. Benjamin Labatut. Yo lo leí este verano, lo traje hoy día y lo recomiendo porque creo que hasta que lo leí, yo había leído mucho esta anécdota, como una máquina vence al mayor del jugador Go. de Go. Pero hasta que no la leí acá, no comprendí bien el alcance que había tenido ese avance, donde se describe con mucha precisión cómo los humanos siempre creímos que íbamos a tener una supremacía. O sea, la manera en la que lo describe es magistral y es muy apegada a la realidad, porque todos creímos que esa era la frontera que nunca las máquinas iban a poder atravesar, por lo sofisticado del juego, por el nivel de creatividad que se requiere, por la cantidad de probabilidades que hay que calcular hacia adelante, y etcétera, ¿no?
Y sin embargo, se creyó que esa era la manera de separarnos, porque antes dijimos, no, el ajedrez, pero bueno, nos ganó. Ya, entonces la siguiente, y la siguiente era esta. Pero DeepMind fue entrenado para jugar y ese momento cambió la historia porque la máquina no solo nos superó por un poco, sino que nos aniquiló. Nos sacó la cresta. Nos sacó la cresta y el capítulo es devastador. O sea, uno cuando Sí. lo lee Sí, es verdad. cree que, o sea, como te dan ganas de llorar. Te dan ganas de llorar porque te das cuenta de que estamos ante la paradoja profunda de nuestra época, que es como, ¿realmente queremos crear al monstruo que nos quita de nuestro pedestal de grandeza como especie? Me puedo Pero ir si en uno la lo piensa, profunda, igual era el claro. verano, pero de verdad, no sé si te pasó, Iván. Ahora es loco porque Benjamín Labatut no piensa exactamente eso de su relato, digamos. No piensa que las máquinas nos van a destruir ni nada de No, eso. no, describe relata- algo. Él describe algo para describir la humanidad. Es bien interesante. Sí. Bien choro Benjamín Labatut. Sí, Sí, muy capo. Sí, muy el libro interesante, bien- muy bien- interesante. bien- Le agradezco porque fue una de mis fuentes hoy día. Ahora, yo ya siento que mi teléfono inteligente hace mucho, o sea, siento que hemos creado ya objetos que son mucho más capaces que nosotros. Claro, lo que pasa es que, bueno, eso nos lleva inevitablemente al gran regalo que para mi gusto nos ha dado esta era de inteligencia artificial, que es pensar. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué valoramos de ella? ¿Qué nos hace humanos y qué no nos hace humanos? ¿No? Pero yo encuentro que esa es la gran ganancia de Sí. la era de la inteligencia artificial, que nos Sobre devolvió la todo- filosofía, ¿cachai? Sí. Como Sobre todo un siglo que sobrevaloró, yo creo, la inteligencia. La inteligencia en ese sentido. claro, La en capacidad de términos resolver problemas. numérica, y también Claro. en términos como de acumular, de contar, de sumar rápido, de como cosas que siempre las Claro. máquinas nos fueron ganando. O ¿sí? de ingeniarse ¿Para qué? cosas, ¿cachai? Claro, ¿para qué sumar tan De rápido? memorizar. Bueno, y es que la capacidad para calcular posibles movimientos del más impactante jugador que había existido hasta ahora entre nosotros los humanos era superada por miles de movimientos adelante por esta máquina. O sea, en el libro Labatut describe que si los humanos habitualmente podemos calcular hasta 100 movimientos adelante, que yo no tengo idea qué tipo de cerebro tenéis que tener. Locura, Claro. No el mío, ¿ya? Pero la máquina podía 20.000 movimientos adelante. Entonces Wow. estamos hablando de una escala, de un orden. Fue el primer gran momento como público que hizo la inteligencia artificial y que nos hizo pensar o sentir que lo que estaba haciendo era algo humano. E incluso leyendo esta anécdota, que realmente les sugiero leer, se sentía más que humano como superior, divino, ¿no? Una cosa como que... Y eso es lo escalofriante, que ya no se trata de nosotros. Bueno, después AlphaFold, que es este software que le permitió recibir el Premio Nobel de Química 2024, del que hablábamos, que calcula predecir cómo se doblan las proteínas. Algo que en biología se lleva mucho tiempo explorando y expandiendo, pero sin éxito, pero que esto manifiesta como una revolución al punto de que ya no solo vamos a predecir cómo se doblan las proteínas biológicas, sino podríamos eventualmente crear y desarrollar proteínas sintéticas. Y con lo relevante que es la proteína para nosotros, mira, hasta ahora solo lo entendemos a nivel de la barrita que nos comemos, pero de verdad es otra gran revolución, sí. ¿no? Así que hasta ahí el primer hito, la consolidación de la inteligencia artificial como una herramienta científica. Un salto de laboratorio en laboratorio, pero todavía lejos de nuestro cafecito de todos los días, una marraquetita con mantequilla, como que todavía no hablábamos de la inteligencia artificial. El segundo hito llegó con una frase casi profética, que fue un paper que se llamaba Attention is all you need. Es un paper de Google que fue publicado hace 8 años y que cambió para siempre nuestra relación con el lenguaje y con el que nacieron los famosos transformes, que son estas estructuras, estos modelos que permiten que se procesen las conversaciones y se simulen de la manera en que hoy las conocemos en ChatGPT. Ya es como... ¿Ya? Es como la célula del ChatGPT. Pero esa célula está en este paper. Pero nosotros en esa época creíamos que era solo un paper, pero nada era lo que parecía. Finalmente, eso que teóricamente iba a quedar en un laboratorio y que era como la volada de algunos científicos, fue la cuna de ChatGPT, de Claude, de Gemini y de todo lo que estamos viendo hoy día.
Con esto me quiero saltar a hoy, porque esto ocurrió efectivamente en los últimos 10 años y como se habrán dado cuenta, es como un salto de aquí y la siguiente estación es China y la siguiente estación es Marte. O sea, como son demasiado grandes. No, lo loco de Sí. todo esto es que todo esto haya pasado sin que nos dimos cuenta. O sea, Bueno. solo nos dimos cuenta cuando de repente estaba. Yo me acuerdo de Julio Rojas Sí, comentando que estaba escribiendo su novela junto a Sofía virtual, no existente, ChatGPT en personaje, Claro. que ya, claro, le había pedido ciertos favores, pero finalmente Sofía hasta le discutía. Y le decía, no, la No, trama tiene y que ir por armaba- aquí, y la armaba trama tiene que ir por capítulos allá, buenos. armaba capítulos buenos de su novela. Le decía, ¿no te parece que sería bueno? Y de repente le discutía como que las cosas hubieran pasado de verdad. No, pero estos dos estaban juntos antes. Claro. ¿Cómo antes? Sí, ella había inventado todo un backstory. Ah, pero nosotras estamos... Wow. Tenemos la suerte de haber sido amigas de Julio hace mucho tiempo Sí. y uno cuando Julio que viene de con caso algo nuevo... 63, por si acaso. Sí, de hecho fue una de mis fuentes para hoy también, ya lo voy a citar. Pero cuando Julio te decía algo, uno dice, ya, el universo paralelo de Julio Rojas, que tiene otras reglas. Pero no, estaba hablando de las reglas de este mundo. Bueno, Sí, pues eso es lo loco. Sí. O sea, todo esto estaba pasando y de repente tenía una cuestión que te resume los mails. Algo. y que Claro. ojalá fuera solo eso, que no pero te cuando diste te, cu- no, cuando pero te te diste cuenta el cuenta. backstory, Cuando te arma el backstory de tu novela que se supone que está en tu cabeza, Que que tú nadie no ha lo visto habías nunca en pensado. ninguna parte. Si es que te dedicas a ser novelista o guionista, pero si te dedicas a la vida Sí, normal, claro. común y corriente, claro. o sea, Claro. ¿cachai? Tienes razón. En la Sí, trivialidad de las cosas ya se te metió. sí. Bueno, ¿Quién- en las o sea, universidades, ¿para qué ¿Cuándo decir más, por los vaya a leer, trabajos? ¿Cuándo más vaya a leer un mail con 7 párrafos? Yo no tenía idea que te resumían los mails. Sí, sí hay. Chuta, me estoy desayunando. Y con esto me quiero saltar a hoy Esto para porque los que les gusta escribir largo. esas máquinas, para que se vayan haciendo la Para que idea. se vayan Don't haciendo la waste idea. your time. Exactamente. Iván no va a leer tu correo, lo va a resumir, así que no, 7 no, párrafos, no te gastes Más de literariamente 2 con él. párrafos se resumen. No lo vas a impresionar. Mejor compone una canción. Bueno, esas máquinas que para nosotros eran parecidas a las otras que cumplían funciones, hoy resulta que son máquinas que entienden contexto, que tienen ironías, como las de la película Her, que ahora sí son verdad. Antes eran ficción, hoy son realidad, y que simulan o dicen que saben lo que es una emoción eventualmente, o te hacen sentirla a ti, ¿no? Claro. Y te incluso el bien y el mal. Entonces ya no están como solo reconociendo patrones para saber dónde hay un semáforo. O sea, están conversando, están generando nuevas ideas. Así fue el caso de este juego de Go, ¿no? Y están creando. Y con esa creación llegó otro granito. Hace poco lo contábamos como la novedad. Yo te juro, Iván, que tengo la sensación, no sé si estoy muy mayor, pero yo siento que esto fue ayer. Siento que ayer te conté en un Rat Pack que ¿Ya? lo que de verdad viene en el 2025 son los agentes. Fue hace poco, ¿no? Hace poco, sí, sí. Fue hace poco. sí. Bueno, Ya llegaron. es el presente. Estamos rodeados de gente. La IA ya no está esperando que le preguntemos, sino que actúa, que es lo que entendemos por un agente. Planifica las vacaciones, redacta informes legales, Resume los mails. propone estrategias financieras. Y de hecho en la bolsa lo consultan. Todo de forma autónoma, todo basado en objetivos. Como dice Sam Altman, Sundar Pichai y otros líderes del mundo de la inteligencia artificial, esto no es el futuro, es el presente. Y está esta cosa de la inteligencia artificial general. ¿What? Hemos hablado de esto también en Rat Packs pasados, que es una inteligencia artificial capaz de igualar o superar al ser humano en cualquier tarea. Todo el mundo dice, ya viene la inteligencia artificial general. No todavía. El gran famoso Kurzweil dijo que esto iba a ocurrir. Primero dijo 2042, después dijo, no, sabéis que me fui en volá, 2029. Y últimamente dicen, no, en realidad en los próximos 5 años. Pues otros... Yo tengo 2 fuentes muy habituales en el mundo de la inteligencia artificial. Uno es Julio Rojas. Tengo fuentes en el mundo de la Ay, inteligencia. eso me Me gustó encanta. eso. No, pero es que espérate, Sí, po, yo se cada sabe vez todo. me encuentro más seria de No, obvio. de preguntarle a él esas cosas, Sí. porque ya sabemos, y yo no voy a contar esa historia, cómo la ciencia ficción ha dictado la cátedra del desarrollo de la ciencia en el mundo. Oh, Entonces, sí. como otro día hacemos ese Rat Pack, ya, Ya. Pero está buena idea. Sí. Anótalo. lo voy a anotar. Sí. Urgentemente, porque lo voy a olvidar. Ya, porque no tengo memoria, pues la cedí a mi máquina, ya.
Y entonces... Si no, vaya a tele13radio.cl, veía este mismo programa y ¿te acuerdas. acordáis? Eso. Tal vez no me acuerde de ir a tele... Bueno, ya. Así está la vida. No, ya, no sé qué Estamos hacer. mal, sí. Más bien vamos a pasar a tomar omega 3. Entonces, le pregunté a dos fuentes habituales mías. Uno es Mauro Arancibia, que es filósofo, o sea, físico, un gran profesor de inteligencia artificial que se dedica a la inteligencia artificial hace mucho tiempo, a quien de paso le agradezco porque me explicó cosas bien sorprendentes que vienen ahora. Y a Julio Rojas, que también siempre le digo, ya, pero en serio, ya. Mauro Arancibia me dice que la inteligencia artificial general va a llegar en los próximos 3 años, ya no en 5. Y Julio Rojas me dice que va a llegar el próximo año. Ya. Podemos sacar un promedio. Sí, no. Lo terrible es que tal vez tengan razón. Pero yo no entiendo bien, perdón. ¿Cuál es la diferencia de esa inteligencia con la que conocemos hoy? Porque yo encuentro que ya la que conocemos hoy yo hoy día hablo con una inteligencia artificial, o digamos que compito con una inteligencia artificial cuando escribo una novela, y compito con una persona artificial que se leyó todos los libros del mundo, tiene en su cabeza todas las enciclopedias del mundo, se sabe de memoria todo el diccionario de la Real Academia Española. Mira, con todo lo que he estudiado, es mucho más capaz que... Con todo lo que he estudiado voy a tratar de responder, pero en todos los momentos que hablo de esto, dudo de mí. Ya quiero decir eso. La inteligencia artificial que conocemos ahora todavía está en los márgenes de lo que nosotros hemos decidido que esté adentro. O sea, nosotros le metemos todo este libro y sabemos que la frontera es el libro. Y también tenemos ejércitos de postdoc entrenando estos modelos de inteligencia artificial para que tengan salidas y posibilidades, cometan la menor cantidad de errores, la menor cantidad de alucinaciones. La inteligencia artificial general se supone que es un momento en el que la máquina decide por sí misma empezar a tomar ciertas decisiones. Y dónde va a aprender, y qué va a leer, y qué va a investigar. Y dónde está su frontera. E incluso nosotros sabemos que durante el año pasado, Elon Musk lo dijo y muchos otros metidos en el mundo de la tecnología, que ya las inteligencias artificiales que están siendo entrenadas no están solo siendo entrenadas con datos humanos, no solo con postdocs en ejército que están contestando, no solo con libros escritos por humanos, sino con datos sintéticos que se están generando entre las máquinas a medida que las máquinas van generando resultados. Okay. Y eso ya marca una nueva época. Bueno, se supone que el salto siguiente es la aparición de esta inteligencia que es más inteligente que toda la humanidad junta, o sea, nos supera en nuestra capacidad de todo, de los datos que hemos logrado generar. O sea, tiene mucha más data que nuestra data. Tiene más data que nuestra data, la procesa mejor que todos nosotros juntos simultáneamente a una velocidad que nosotros nunca podríamos. Cualquier persona que me esté escuchando, corríjame por Twitter cuando quiera, ¿ya? Porque de verdad esta cuestión está pasando mientras la estamos diciendo todos los días. ¿Cuándo viene como fase? A mí me preocupa, ¿sabéis cuál? Nada que ver, pero la cinética. A ver. Me preocupa el día que estos aparatos se muevan como nosotros. Por un lado me preocupa, por otro lado me gustaría. Pero tú estás siguiendo lo que está haciendo Boston Robotics. Sí, yo veo la robótica, pero todavía veo la robótica un poco tiesa. O sea, todavía no tan encantadora. Todavía veo a las máquinas medias atrapadas físicamente en su movilidad comparado con nosotros. O sea, todavía no veo un robot que yo diga, este gallo se mueve mucho mejor que nosotros, se da una voltereta en el aire mucho mejor que nosotros y limpia la casa mucho mejor que nosotros. Yo creo que las dos últimas ya existen, porque yo he visto máquinas que se dan volteretas en el aire atléticas mucho mejor que nosotros. Ya. Y creo que probablemente los robots que presentó Elon Musk en su show, siempre exagerado, de robots que te atienden, yo creo que te pueden atender. Lo que no creo es que tengan la belleza, no sé, la danza. ¿A ti qué te gusta la danza, por ejemplo? Eso yo no lo he visto de manera sofisticada, pero sí he visto robots hechos con piel sintética que tienen gestos, que fruncen el ceño, que levantan abren los ojos, como lo hace uno cuando exagera, que en mi caso es todo el tiempo. Claro. Y entonces es súper importante entender que el presente es lo que les estoy contando, que ya suena a que es el futuro, pero no, es el presente. Y hace 2 décadas atrás, cuando hablábamos del chip cuántico, también hablábamos de ciencia ficción. Era ciencia ficción. Pero acabamos de saber, y aquí quiero saltar a nuestro ejercicio de futuro de los 10 años que vienen, qué podemos esperar, porque acabamos de saber efectivamente que Microsoft anunció este chip cuántico que teóricamente ya lo tendría.
Tengo que mencionar que estamos en la era en que las convergencias aceleran el tiempo de una manera impredecible. La convergencia tecnológica hizo que nuestros plazos lineales, que estaban calculados como qué le va a pasar a la ciencia de los datos, qué le va a pasar a la cuántica, fuera lineal. Pero nunca pensamos que la cosa se podía juntar, que es lo que está pasando ahora, y es por eso que los plazos de 5 años se reducen a 3 y se reducen a 1, ¿no? Se van quedando cortos, porque Microsoft anunció este chip cuántico que teóricamente habría estado trabajando en él por más de 20 años en secreto, que todo es como una película, ¿o no? Sí. A mí me indigna, como que uno ya no sabe qué rincón le va a quedar a las películas, pero bueno. Utiliza este chip cuántico materiales topológicos. ¿Han oído hablar de este concepto? No. Ya, ninguna posibilidad deductiva Me que suena tengan. como a tierra. No, ninguna. Ya. Por eso te digo, no uses ninguna posibilidad deductiva porque... No piense en porque topografía. yo ya traté. Ah, ya. Pues yo ya traté y no era ese el camino. Los materiales topológicos son materiales que tienen propiedades electrónicas en sus superficies o en sus bordes distintas a las propiedades que tienen en el interior. O sea, por ejemplo, por afuera puede ser aislante, pero por dentro puede ser conductor. Ah, ya. Son como dos cosas al mismo tiempo, porque tienen una estructura muy distinta. Los materiales topológicos, más que materiales como nuestro cerebro los piensa, que es como la materialidad de este libro, es un estado de la materia Ah, ya. que tiene varias como capas al mismo tiempo, lo que nos devuelve a la lógica de la cuántica, ¿no? La partícula y la La antipartícula. antipartícula. Ay, Pusimos por favor, atención. sí, es difícil. Ser y No, no pero es ser. que son Sí. temas muy complicados, pero están ocurriendo. Ya, de hecho, hoy día yo dije, ya, pero ¿qué material topológico existe? Nuevamente usé mi razonamiento y no llegué suficientemente lejos. Yo dije, grafeno. Y me pone como, no, el grafeno no es topológico. Si uno lo combina en ciertas circunstancias, puede ser topológico, pero no. Los materiales topológicos son el wolframio y el telurio. Ah, el telurio era vos. De la ferretería. Ese. En mi tabla de elementos no estaba esa cuestión. No, pero No. nosotros deberíamos tener mucho telurio porque somos un país telúrico. Aquí fome mi talla. Ay, no, pero yo ya es que lo terrible es que de verdad, no es por nada, pero es que esto es demasiado más allá, pero está pasando ahora. Y estos materiales topológicos son los que permiten que nosotros tengamos este chip que anunció Microsoft, tendría 8 qubits o bits cuánticos. Y eso es mucho. Y no se mide parecido a nada. No se parece a los tera, ya, no. Uno puede simular las propiedades de un qubit utilizando las otras medidas, pero no, es otro universo. Bueno, lo que dicen los de Microsoft es que hoy día tienen 8 qubits, que es mucho, pero que pueden pasar a la velocidad que están haciendo los avances a más de 1 millón. Y entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si uno junta una máquina que tiene la capacidad de tomar decisiones con la capacidad cuántica de este chip, tienes una revolución que no somos capaces de imaginar y una supremacía que no entendemos cómo dimensionar. Un mundo donde la inteligencia artificial y la computación cuántica se funden para realizar en segundos, esto lo dicen los científicos, cálculos que hoy tomarían siglos. Entonces, estamos creando inteligencias que simulan ser humanas, pero superan con creces nuestras capacidades, pero igual no son humanas. Que parecen ser autónomas, pero dependen por ahora de nuestras instrucciones, que nos asombran, que nos asustan, que nos interpelan. Yo lo único que tendría claro es que nada es lo que parece, sobre todo porque nuestra mente humana no comprende el tamaño de lo que viene a pesar de nuestra increíble capacidad para imaginar futuros, que parece más bien hoy un límite en esta era de la revolución de las máquinas. ¿Cómo quedaste? Con unas ganas de irme a vivir al campo y plantar papas que no te puedo explicar. Mientras las máquinas... Claro, que las máquinas sabe hagan lo que qué? quiera y yo me escondo. Oye, no, pero tengo una sola duda yo con todo el tema de las máquinas, que es el agua. Porque cada vez escuchamos más esto de Sí. que uno saca una foto en el iPhone y Y usa 8.000 litros de agua. 8.000 litros de agua en guardarla y para qué decir si la comparto y si la Sí. reenvío. Entonces, yo creo que el límite de este crecimiento va a ser el agua, ¿o Va no? a ser físico. Por ahora lo es, pero lo que te dicen los científicos cuando uno dice esas cosas son 2 ejemplos. El primero fue este caso de la productora de chips, ¿se acuerdan? Que cayó de un momento a otro en la bolsa Sí. porque había un humano en China que había comprado un montón de esos chips de Nvidia y había logrado hacer con esos mismos chips que alguien hacía un queque, logró hacer 500 queques, logró hacerlos muy eficientes. ¿Se acuerdan? Sí. Esa fue la razón de la caída de Nvidia. Bueno, el gallo me dijo,
si eso ocurrió ya en el presente con un material, ¿por qué no podría ocurrir lo mismo con el uso del agua, por ejemplo? Multiplicado. Ese es un punto. Claro. Y el segundo punto, y este es el más Julio Rojas que podría decir, es que cuando la máquina pueda andar a 1 millón de qubits, te aseguro que va a tener un nivel de cálculo y de comprensión del entorno que va a saber si necesita el agua sacarla de aquí, del fondo de la luna o de quién sabe qué lugar. Ese es un O problema va a que se- decidir que necesita para beber todo el agua que nosotros estamos tomando. así Eliminar a los humanos. Exacto. Porque se están tomando el agua que necesita ella. Claro. que- Ya. Mm. Con Paloma Está Ávila. buena esa novela. Con Carmen Gloria López y Paloma Ávila, la edición de hoy de este Rat Pack aniversario.